El día de hoy vamos a estar hablando del circuito convertidor con tiristores durante la segunda unidad de la clase electrónica industrial impartida por el ingeniero Humberto Amador. Yo soy María José Calderón y vamos a estar hablando a lo largo de este video. Bueno, la intención del video del día de hoy es simular a través del software PSIM un circuito convertidor con tiristores, pero no vamos a simular no sin antes hablar un poco acerca de cuáles son los resultados que esperamos a través de la simulación para saber si las gráficas que vamos a obtener son satisfactorias o no. Y es que pues a simple vista, como ven en pantalla, pareciera un rectificador de onda completo normal, pero en este circuito convertidor los diodos son reemplazados por tiristores y circuitos de disparo. Y estos tiristores en el convertidor, al igual que los diodos en el circuito rectificador de onda completa, van a trabajar en pares. Como podemos observar en la figura, el tiristor 1 con el tiristor 2 encendidos por la misma caja de disparo y el tiristor 3 va a trabajar con el tiristor 4 encendidos por otra caja de disparo. Y es que existen dos cajas de disparo debido a que necesitamos dos ángulos alfa, uno para encender T1 y T2 en un momento determinado y la otra para encender T3 y T4 en un momento distinto a T1 y T2. Es importante recordar que alfa es el momento exacto en el tiempo en el cual ocurre un disparo en un semiciclo. Y pues, como ven en pantalla, nuestra carga aún no se encuentra idealizada porque sigue siendo un resistor, así que deberíamos de reemplazarla por una fuente de corriente directa para simplificar el circuito y al igual que en la unidad anterior, consideraremos A y D como una constante. Esto para concentrarnos en encontrar nuestra variable de interés BD. Y entonces, como pueden observar en pantalla, estas son las gráficas que pretendemos obtener a través de la simulación en PSIM, pero antes es importante mencionar que previo a simular estas gráficas, lo más importante es conocer en qué intervalos queremos conocer estas gráficas. Entonces, como pueden observar, nuestros intervalos de interés son de 0 a alfa, luego está el intervalo pi, luego el intervalo pi más alfa y por último el intervalo 2pi. Como notaron en la diapositiva anterior, pudimos observar a través de la gráfica de voltaje que más o menos siempre tienen un segmento como el que se ve en pantalla. Y como no queremos entrar tan a profundidad en la diapositiva, sino más que todo en lo práctico, entonces cabe recalcar, para ir entrando un poco en materia, el hecho de que debemos de saber que a través de las gráficas de voltaje vamos a tener lo que es un área negativa, que sería el área 1 que vemos en pantalla, y el área positiva de voltaje, que sería el área 2 que vemos en pantalla. Otro dato importante que deberíamos de conocer antes de simular el circuito es acerca de nuestra variable de interés desde el inicio, desde el momento en el que planteamos qué circuito queremos construir, y es el voltaje sub D, el cual, como pueden observar, se consigue a través de una integral, la cual es la integral definida de alfa hasta pi más alfa de b sub d del diferencial omega t sobre pi. Sin embargo, hasta el momento no conocemos una ecuación que nos provea quién es b sub d, por lo tanto reemplazamos la misma por la variable b sub s, ya que, como mencionamos en los circuitos anteriores, al tener la misma polaridad y la misma magnitud, los podemos considerar como que son iguales. Entonces, como ya conocemos una ecuación para b sub s con la que hemos venido trabajando tiempo atrás, entonces la desarrollamos, hacemos un poco de carpintería algebraica y finalmente obtenemos que b sub d de alfa es aproximadamente 0.9 b sub s por el coseno de alfa, y es que podemos observar que esta manera de obtener el voltaje promedio es muy similar a como obteníamos el voltaje promedio en nuestros rectificadores de onda completa. Sin embargo, esta vez se le agrega un nuevo término que conocemos como coseno de alfa, y es por eso que vamos a observar más adelante que cuando ese alfa es igual a 0, nuestro circuito se comporta como un rectificador. Acabamos de llegar a la parte clave previo a la simulación, en donde nos encontramos con una tabla
que nos expone de qué manera se van a comportar ciertos parámetros como ser las áreas de voltaje, el voltaje de carga y la potencia máxima de la carga en el caso de distintos valores de alfa. Y es que dicho esto, podemos decir de que la función que va a cumplir nuestro circuito convertidor depende mucho de qué valor de alfa le asignemos como usuario, ya que alfa es un valor que nosotros asignamos arbitrariamente como usuarios a nuestra conveniencia. Entonces, esta va a ser la tabla que vamos a estar siguiendo a través de la simulación para hacer distintos experimentos de casos y explicar más a profundidad cómo se comportan las gráficas. Bueno, no sin antes de comenzar a simular, hablar un poco acerca de la gráfica del comportamiento de la potencia máxima de la carga. Y es que si bien esta va a ser la gráfica que nos va a ayudar a concluir una vez realizados dichos experimentos a través de nuestra simulación, entonces es muy importante tenerla en cuenta porque más adelante vamos a hablar un poco acerca de ella. Bueno, como pueden observar, ya tenemos nuestro circuito convertidor simulado a través del software PSIM y lo primero que deberíamos de verificar es que nuestra fuente y nuestro circuito de disparo se encuentran a la misma frecuencia. Por aquí tenemos 60 Hz, por aquí también tenemos 60 Hz y por aquí también tenemos 60 Hz. Otra cosa que debemos procurar es que nuestro tiempo de impresión, nuestro tiempo de simulación, se encuentre en 0.01 y no en 0. Esto porque debemos de tomar en cuenta que nuestra simulación no puede comenzar en 0 porque ya está ocurriendo algo antes de que lleguemos al 0. Es por eso que lo tomamos a partir de 0.01. Bueno, ahora vamos a recordar un poco acerca de los intervalos que hablamos en las diapositivas de PowerPoint y recordemos que nuestros intervalos de interés son de 0 a alfa, pi y pi más alfa y luego 2pi. Entonces vamos a guiarnos de la tabla que también vimos en las diapositivas de los casos posibles que tenemos de alfa para lograr ver cómo se comporta nuestro circuito convertidor depende del valor de alfa que le asignemos. Entonces vamos a iniciar con alfa igual a 0, donde tenemos 0 y luego un grado después tenemos 1, luego nuestro pi más alfa que sería 0 más 180 y tendríamos por aquí un ángulo después 181. Ponemos nuestros medidores de voltaje en nuestros puntos de interés y corremos nuestra simulación y podemos observar por aquí nuestra gráfica de VS, nuestra gráfica de VD y ambas juntas. Y aquí nos podemos dar cuenta que alfa igual a 0 hace que nuestro circuito convertidor se comporte como un rectificador. Es por eso que alfa es una variable de gran interés, ya que debido a esto, en este caso, podemos concluir que cuando alfa es igual a 0, nuestra área negativa, es decir, nuestro segmento de área de las que hablábamos previamente de A1 y A2, en este caso A1, es decir, el área negativa es igual a 0. Por ende, al igual que en la primera unidad, nos damos cuenta que nuestro valor promedio de voltaje va a ser igual a 0.9 multiplicado por Bs. Y por otro lado, su potencia máxima va a ser igual a 0.9 por Bs por Id. ¿Y qué pasa si nosotros probamos un nuevo valor de alfa? Guiándonos de la tabla, ahora probando con alfa igual a 45. Vamos a tener por aquí 45, por aquí 46, luego tendríamos nuestros 45 más 180 que serían 225 y por aquí un ángulo después 226. Vamos a correr nuevamente nuestra simulación y nos encontramos con esto. Ya como podemos observar, nuestras gráficas se comportan un poco diferente. Y es que, como mencionaba previamente, apenas terminando el semiciclo negativo de la fuente, la carga tiene un voltaje positivo, pero luego cruzamos a 0.
comienza el semiciclo positivo, pero a pesar de que la fuente tiene un voltaje positivo, la carga tiene un semiciclo negativo, y esto debido a que aún no se han disparado los tiristores que corresponden, es decir, en el tiempo omega t igual a alfa. Entonces, una vez que nosotros damos el disparo, el voltaje de la carga salta, como podemos ver en esta parte de la gráfica, y se vuelve positivo al igual que el voltaje de la fuente. Aquí lo que podemos observar también es en esta gráfica cuando ocurren los disparos en cada semiciclo. Por ejemplo, aquí está ocurriendo un disparo en el semiciclo positivo, por aquí tenemos un disparo en el semiciclo negativo y así sucesivamente. Entonces se podría decir que no importa si el semiciclo es negativo o positivo, siempre tendremos un instante de tiempo en el que el voltaje de la carga tendrá un valor negativo, y luego después de alfa habrá un instante de tiempo en donde el valor será positivo. Entonces podemos concluir de la misma conclusión que el disparo del semiciclo positivo se da en alfa y el disparo del semiciclo negativo se da en pi más alfa, y es por eso que es muy importante lo de los intervalos que vimos previamente. Ahora, otra cosa importante a recordar de la tabla que vimos en la presentación previa es el hecho de que también realizábamos una comparación de las áreas de voltaje, y es que si se fijan en este caso se cumple lo que dice la tabla, en donde nos dice que cuando alfa sea igual a 45, A1, es decir el área negativa, será menor que A2, es decir el área positiva, y tendremos un voltaje promedio aproximadamente de 0.64 por V sub S, y en cuanto a la potencia máxima tendremos un valor de 0.64 V sub S por I sub D. Bueno, a continuación deberíamos de hacer la prueba ahora con el valor de 90. Es el siguiente valor en la tabla. Tendríamos 90 más 91 por aquí, y por aquí tendríamos los 90 más 180. Tendríamos 270 y un ángulo después por aquí sería 271. Volvemos a simular y obtenemos esto. Podemos observar que algo muy interesante en este caso es que nuestras áreas de voltaje van a ser iguales. Como se observa en las gráficas, el área 1, es decir, el área negativa, es igual al área 2. Es por eso que justo en este punto, en nuestro ángulo de alfa igual a 90, nuestro voltaje promedio es igual a 0. Y por ende nuestra potencia máxima es igual a 0. Es decir, este es el punto en donde ya nuestro circuito convertidor no se va a comportar como un rectificador como en 0 y en 45, sino que vamos a estar justamente en 0. Ya no estamos en la parte positiva del plano, sino que nos encontramos justamente en 0. Y es por eso que deberíamos de ver qué ocurre cuando nos pasamos de 90, es decir, cuando comprobamos el siguiente valor de la tabla, que sería 135. Tendríamos 135, un ángulo después aquí sería 136, tendríamos 135 más 180, que sería 315, y un grado después 316. Corremos la simulación y nos damos cuenta de que ahora nuestra área negativa 1 es mayor que nuestra área positiva 2, y es por eso que en este punto, cuando nuestro alfa ya es mayor que 90, en este caso 135, nuestro voltaje promedio pasa a tener un valor negativo y por ende su potencia máxima también sería negativa. Se encontrarían aproximadamente en un valor de voltaje promedio de negativo 0.64 V sub S y la potencia en menos 0.64 por V sub S por I sub D. Y nos podemos dar cuenta
que es el mismo valor de potencia que teníamos para 45 y de voltaje que también teníamos para 45, pero esta vez negativo. Es decir, ahora nuestro gráfico se encuentra en la parte negativa. Ya no está ni en la parte positiva ni en cero. Justamente después de alfa igual a 90 nos pasamos a un plano negativo. Y pues, como les digo, se cumple el hecho de que nuestros valores van a ser iguales que cuando estábamos en la parte positiva, pero con signo negativo. Y lo podríamos comprobar con el último valor de la tabla, que sería variarlo aquí, que sería con 180. Aquí tendríamos 181. Aquí tendríamos 360. Y aquí tendríamos 361. Corremos la simulación y nos damos cuenta que regresamos justo al mismo punto que cuando teníamos alfa igual a 0, pero esta vez con alfa igual a 180. Entonces, en lugar de tener un valor positivo, como en alfa igual a 0, vamos a tener el mismo valor, pero negativo. Es decir, en alfa igual a 180, nuestro voltaje promedio será igual a menos 0.9 por Bs, por ende nuestra potencia máxima será igual a menos 0.9 por Bs por Id. Y como podemos observar, ya no se comporta como un rectificador, ahora se comporta como un circuito inversor. Entonces podríamos concluir que en forma de cerrar, podríamos decir que desde la izquierda hasta pi medios se comporta como un rectificador, ya que todos sus valores son positivos y entrega desde la fuente hacia la carga. Y desde pi medios hasta la derecha se comporta como un inversor, ya que todos sus valores son negativos. Entrega desde la carga de DC hasta la fuente de AC. Por esto se llama circuito convertidor, ya que puede funcionar como rectificador o como inversor. Y es por eso que podemos observar esta gráfica de la que hablábamos previamente, que es muy importante porque nos muestra cómo se comporta la potencia. Cuando es un rectificador se encuentra en la parte de arriba, en la parte positiva, como les mencionaba, llega a 90, se posiciona en 0 y después de 90 baja a la parte negativa. Entonces en esta parte tenemos que se comporta como un rectificador, aquí está en 0 y aquí pasa a comportarse como un inversor. Y es por eso que podríamos decir que alfa es el parámetro más importante y arbitrario para este tipo de circuitos convertidores. Hasta aquí llega este video, espero que les haya sido de ayuda y muchas gracias.